la esposa que se avergonzó de su marido hasta que descubrió su secreto. Desde el principio, la vida de Valeria estuvo marcada por una sola ambición: escalar socialmente. Soñaba con una vida de lujos, con vestidos finos, cenas elegantes y un apellido que abriera puertas. Había crecido en un barrio humilde, pero juró que nunca más volvería a pasar necesidad. Cuando conoció a Tomás, un hombre trabajador y honesto, creyó que era un paso hacia ese sueño. Él no tenía riquezas, pero sí un corazón noble y una fe inquebrantable. Trabajaba como mecánico en un pequeño taller de su familia, ganando lo justo para vivir. Valeria, cegada por la ilusión del amor, aceptó casarse con él, convencida de que juntos podrían construir un futuro mejor. Al principio todo parecía perfecto. Vivían en una modesta casa, compartían risas sinceras y sueños sencillos. Tomás llegaba cada tarde con las manos manchadas de grasa, pero con una sonrisa llena de orgullo. Valeria lo recibía con afecto, aunque poco a poco el brillo de su mirada comenzó a opacarse por la comparación con otras mujeres de su entorno. A medida que pasaban los años, Valeria empezó a frecuentar personas de un nivel económico más alto. Amigas que vestían con ropa de diseñador, que presumían de sus viajes y que constantemente hablaban de sus maridos empresarios. Valeria se sintió fuera de lugar, avergonzada de su realidad. Cada vez que alguien le preguntaba a qué se dedicaba su esposo, respondía con evasivas o cambiaba de tema. Tomás lo notaba, aunque nunca decía nada. Él conocía bien a su esposa, sabía que algo en su interior había cambiado, pero confiaba en que el amor que un día los unió seguiría siendo más fuerte que el orgullo. Valeria comenzó a tratarlo con frialdad. Le reclamaba por su forma de vestir, por el olor a aceite en su ropa, por no poder darle la vida que ella creía merecer. Tomás, con paciencia, soportaba cada palabra sin levantar la voz. La amaba demasiado como para discutir. Un día, Valeria fue invitada a una cena elegante organizada por una antigua compañera de colegio. Todos los asistentes pertenecían a familias adineradas, y ella decidió asistir sola. Cuando alguien le preguntó por su esposo, mintió sin pensarlo. Dijo que era ingeniero y que estaba de viaje en una empresa internacional. Todos la admiraron y ella, por primera vez en mucho tiempo, sintió que encajaba. Esa noche regresó a casa y encontró a Tomás dormido en el sofá, con las manos llenas de grasa y una sonrisa tranquila. Lo miró con desprecio silencioso. En su mente, aquel hombre parecía cada vez más pequeño frente a sus ambiciones desmedidas. Con el paso de los meses, Valeria comenzó a distanciarse más y más. Salía con frecuencia, gastaba dinero que no tenían y evitaba presentarse en público con él. Tomás seguía trabajando día y noche, ahorrando en silencio, sin saber que cada sacrificio que hacía era, para ella, motivo de vergüenza. Una tarde, mientras caminaban juntos por el mercado, se encontraron con una de las amigas de Valeria. La mujer los saludó con cortesía, pero Valeria fingió no conocer bien a su propio marido. Tomás comprendió todo en ese instante. No solo se avergonzaba de él, sino que lo negaba ante los demás. Esa noche, el silencio fue más pesado que nunca. Valeria evitó mirarlo a los ojos, y él, con un nudo en el pecho, se encerró en el taller, fingiendo reparar un motor que no necesitaba arreglo. Las lágrimas corrieron silenciosas por su rostro, mezclándose con el aceite y el polvo. Días después, Valeria decidió mudarse temporalmente a casa de una amiga rica. Alegó que necesitaba espacio y que Tomás debía entenderlo. Él no protestó. Solo le pidió que cuidara su corazón y que no olvidara quién había estado a su lado cuando no tenían nada. El tiempo pasó, y Tomás siguió trabajando incansablemente, pero algo en él había cambiado.
Ya no se trataba solo de sobrevivir o de mantener su hogar, sino de algo más profundo, algo que nadie imaginaba. En silencio, comenzó a construir algo grande, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras tanto, Valeria se dejaba envolver por una vida superficial. Asistía a eventos, compartía fotos en redes sociales y disfrutaba de lujos que no le pertenecían. Pero, aunque sonreía en las fotos, en las noches se sentía vacía. Algo dentro de ella la inquietaba, una voz que le recordaba que había dejado atrás a alguien que de verdad la amaba. Pasaron meses sin contacto entre ambos, hasta que un día Valeria recibió una invitación misteriosa. Era para la inauguración de una nueva empresa automotriz que prometía revolucionar el mercado local. El nombre del dueño estaba en letras grandes al pie de la tarjeta: Tomás Herrera. Valeria se quedó inmóvil. El corazón le latía con fuerza. ¿Sería su Tomás? ¿El mismo hombre al que había despreciado por ser mecánico? No podía creerlo. El día del evento llegó. Vestida con su mejor traje, Valeria entró al imponente salón decorado con luces doradas y automóviles de lujo. Todo parecía salido de una película. Y allí, al fondo del escenario, de pie, con un elegante traje oscuro, estaba Tomás. Su rostro tenía la misma bondad de siempre, pero ahora irradiaba una confianza serena, la de alguien que había luchado y triunfado sin rencor. Valeria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. En ese instante, comprendió el precio de su orgullo. El murmullo del público llenaba el salón mientras los reflectores iluminaban el escenario. Valeria permanecía en pie, incapaz de moverse. Observaba a Tomás, aquel hombre al que había despreciado, hablando con naturalidad ante un grupo de empresarios y periodistas. Su voz era firme, segura, llena de gratitud y humildad. Contó la historia de cómo, con esfuerzo, había comenzado arreglando autos en un pequeño taller, y cómo ese trabajo, el mismo que su esposa había considerado insignificante, fue la semilla de su nueva empresa. No habló de resentimientos ni de heridas, sino de esperanza, trabajo y amor por lo que uno hace. Mientras él hablaba, Valeria sintió una mezcla de vergüenza y admiración. El hombre que alguna vez había mirado con desdén se había convertido en un ejemplo de superación. Las manos le temblaban y los ojos se le llenaron de lágrimas. Cada palabra de Tomás era como un eco del pasado, recordándole las veces que lo humilló, las veces que lo hizo sentir pequeño, sin razón alguna. Cuando la presentación terminó, el público se levantó y lo aplaudió con entusiasmo. Tomás sonrió con humildad y bajó del escenario. Caminaba entre la gente cuando sus ojos se cruzaron con los de Valeria. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Ella quiso acercarse, pero no supo cómo. Las palabras no le salían. Solo atinó a seguirlo con la mirada mientras él saludaba a sus nuevos socios. En ese momento entendió lo que había perdido. No solo a su esposo, sino al hombre que realmente la amaba, sin condiciones ni apariencias. Pasaron unos días antes de que se atreviera a buscarlo. Llevaba flores en la mano y el corazón lleno de arrepentimiento. Cuando llegó al taller, ahora renovado y convertido en una gran empresa con su nombre, se encontró con el mismo aroma a aceite y metal que un día había despreciado. Pero esta vez, ese olor le recordó los inicios, los momentos sencillos en los que eran felices sin necesitar más que amor. Tomás estaba en su oficina revisando planos cuando la vio entrar. Ella se quedó en silencio, con los ojos rojos de tanto llorar. Él la observó con serenidad, sin rencor, pero con la distancia que dejan las heridas. Valeria rompió a llorar. No pronunció excusas. Solo bajó la mirada, avergonzada. Sabía que no existían palabras que pudieran borrar el daño que había causado. Sin embargo, Tomás se levantó,
Caminó hacia ella y le ofreció un pañuelo. Le dijo con voz suave que no guardaba rencor, porque el rencor solo encadena el alma, y él había aprendido a perdonar para seguir avanzando. Aquel gesto fue como un bálsamo. Valeria lloró aún más, pero esta vez no de culpa, sino de alivio. Se arrodilló frente a él, suplicando una segunda oportunidad, prometiendo cambiar, reconstruir lo perdido. Tomás la levantó con delicadeza y le dijo que el perdón no se pide de rodillas, sino con el corazón dispuesto a actuar diferente. Con el paso de los días, Valeria comenzó a visitarlo con frecuencia. No por interés, sino por amor genuino. Lo ayudaba con pequeñas tareas, y poco a poco el vínculo que creía perdido volvió a florecer. Ya no buscaba impresionar a nadie, solo quería enmendar el daño y volver a compartir su vida con aquel hombre noble. Tomás, aunque prudente, no pudo negar que todavía la amaba. Había aprendido a valorarse y sabía que no podía regresar al pasado, pero sí construir un nuevo presente. Así fue como poco a poco volvieron a compartir risas, recuerdos y momentos sencillos que antes habían dado por sentados. Un año después, Tomás organizó un evento especial. No era una gala ni una inauguración, sino una cena en el jardín de su antigua casa, la misma donde empezó todo. Invitó a sus empleados, a sus amigos y, por supuesto, a Valeria. Esa noche, bajo un cielo estrellado, agradeció públicamente a todas las personas que lo habían apoyado en su camino. Pero cuando mencionó a su esposa, su voz se quebró ligeramente. Dijo que había aprendido que el amor verdadero no se demuestra en los días fáciles, sino en los difíciles, y que todos merecemos una segunda oportunidad para amar sin orgullo. Valeria no pudo contener las lágrimas. Al terminar el discurso, se acercó a él y lo abrazó con fuerza. El público los observó emocionado. Ya no eran el mecánico y la mujer avergonzada. Eran dos almas que habían pasado por el fuego del dolor y habían renacido más fuertes. Desde entonces, Valeria cambió por completo. Comenzó a trabajar junto a su esposo en proyectos de caridad, ayudando a mujeres que, como ella, habían caído en la trampa de las apariencias. Aprendió que la verdadera riqueza no está en lo que uno posee, sino en a quien tiene a su lado. El taller de Tomás se convirtió en símbolo de esfuerzo y humildad. Y en una esquina del lugar, una pequeña placa brillaba con un mensaje que él mismo escribió. Lo importante no es de dónde vienes, sino cuánto amor pones en lo que haces. Valeria solía leer esa frase cada mañana antes de empezar su día, recordando el camino que la llevó a perderlo todo para, finalmente, aprender a valorar lo esencial. El amor que una vez se quebró por el orgullo, ahora se mantenía firme gracias a la humildad. Juntos, volvieron a reír, a soñar y a vivir, pero esta vez sin máscaras, sin vergüenza, sin apariencias, solo con el corazón abierto. Y así, la mujer que un día se avergonzó de su marido terminó comprendiendo que el mayor tesoro de la vida no se encuentra en los lujos, sino en los corazones sinceros que permanecen, incluso cuando el mundo entero parece volverse en contra.